Hoy les quiero hablar del arca de la alianza o el arca del testimonio. Amén. ¿Qué simboliza? Y las bendiciones que hay ahí cuando nosotros podemos meter la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Amén. Y acá Isaías tuvo una visión y llamamiento donde Dios se manifestó su gloria, ¿sí? En el año que murió el rey Usías, era un año difícil para Isaías, pero en el año más difícil que tú puedes pasar es donde vas a ver la gloria de Dios. Amén. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Él no estaba en un templo natural, Él estaba en el templo de la gloria, allá en el cielo. Fue llevado en visión, vio la gloria de Dios. En otras palabras, en el año difícil, en la dificultad, Dios te dice: yo todavía estoy sentado en el trono. Amén. Algunos dirán: ¿y por qué las cosas siguen mal? Dios nos quiere guiar para quebrantar los yugos del Satanás, de las tinieblas, y seamos trasladados de una potestad, de una autoridad que estamos sujetos quizá en maldición o en algo, y trasladados a un lugar de bendición, a un lugar de conocimiento de Dios, a un lugar de cambio y de transformación. ¿Cuántos quieren eso? Yo les digo que uno, escudriñando la Escritura, puede notar que aún en la conquista, después de haber sido liberados los israelitas, era todo un proceso conquistar la tierra, porque la tierra estaba llena de gigantes, estaba llena de enemigos que estaban ocupando esa tierra, y obviamente no se querían ir. Pero Dios dijo: yo les he entregado esa tierra y yo voy a ir delante de ustedes. Amén. Entonces Dios nos quiere enseñar que el caminar cristiano no es fácil, pero si vamos de la mano de Él, vamos a ir conquistando y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces hay que aprender a caminar con Dios. Hay que aprender a conocer los misterios que nos van a llevar a la victoria, a donde uno puede recibir la autoridad y la bendición para poder abrir camino. Amén. Gloria a Dios. Por encima de Él había serafines. Serafines son ángeles que ministran siempre a donde está la presencia de Dios, a donde está la gloria de Dios. Están los serafines y ellos cubren. Mire la gloria de Dios y la santidad, que ángeles creados, santos y sin pecado, igual así tenían que cubrirse sus rostros delante de la gloria de Dios. Escuche esto: cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El humo representa la gloria. Cuando la gloria de Dios desciende, le dicen la Shekinah de Dios. Los israelitas, cuando estaban en el desierto, la nube llenaba el templo. Cuando Moisés entraba en la tienda de reunión, que se le llama, ahí donde estaba el arca del pacto, y él entraba a hablar con el Señor, y venía la nube de la gloria y se posaba ahí. Amén. Era algo visible, una manifestación visible de la presencia de Dios. Amén. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. ¿Sabe qué representa el altar? El altar tiene que tener el fuego encendido, tiene que tener esas brasas bien encendidas, tiene que haber fuego en el altar. Y dice: he aquí que esto tocó tu lengua y has quitado tu culpa y tu pecado. Y dice que recién ahí
Él oyó la voz del Señor que hablaba. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí hablaba el Padre y el Hijo. ¿Sí? ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él escuchó esa voz y dijo: heme aquí, envíame a mí. Ponga, hermano, en el... Y después de eso que tocó y fue quitar su culpa y su pecado, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una de las cosas que suceden cuando nos metemos en la presencia es que ya no nos creemos buenos. Ya no, nuestra bondad, si había algo humano de bondad, se va. Nos damos cuenta que somos pecadores de labios inmundos y habitamos en un pueblo de labio inmundo. Miren lo que dice: hasta en el hablar, él le cayó la convicción de pecado hasta aún en el hablar. Y dijo: Señor, soy muerto, estoy delante de la presencia de Dios que es santo, totalmente santo. Estoy habitando en medio de una generación maligna y perversa, dice la Biblia. Y uno se ve la maldad del pecado y la maldad y que necesitamos ser limpiados cuando venimos a la presencia de Dios. Y ahí nos quebrantamos y el Señor viene. Una vez en una reunión el Señor me hacía decir, me mostraba y me decía: acá ahora van a venir ángeles, van a tocar con carbones encendidos al altar la lengua de algunos. ¿Cuántos quieren? Que ese carbón encendido del altar del Señor toque nuestra lengua, sea santificada y quitada la culpa y quitada las malas palabras. Amén. Los labios que pronuncian cosas inmundas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, hermano. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo esto tiene que ver con la presencia de Dios y el arca de la alianza antiguamente representa la presencia de Dios. ¿Sí? Representa también el corazón de un creyente que se rinde y adentro tiene que estar la escritura. Todo tiene, el arca de la alianza estaba cubierta de oro, purísimo, ¿sí? Vamos a leer un poco eso. Esa información de cómo es, qué es el arca, de dónde vino el arca. El arca Dios se la mandó a preparar a Moisés y les dijo las medidas, cómo la tenía que hacer y qué era lo que tenían que colocar adentro de esa arca. Y cómo había que llevarla y de qué manera. Y vemos a lo largo de la historia, en la escritura, en los reyes y en Primera de Samuel, cómo cuando el arca estaba en un lugar impío sucedían maldiciones, pero cuando estaba en un lugar donde la persona honraba a Dios, venían bendiciones. Entonces quiere decir que la presencia de Dios es tan santa. Y si nosotros caminamos en desobediencia, no pensemos que van a venir bendiciones, al contrario, se van a activar otras cosas malas. Entonces vamos a encontrar creyentes llorones, hipócritas. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en obediencia. Dios le agrada nuestras lágrimas cuando nos arrepentimos, pero no que lloramos y después hacemos lo mismo, nunca nos arrepentimos, porque el arrepentimiento tiene fruto. Decid conmigo: el arrepentimiento tiene fruto. Hay un cambio después del arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio, una transformación. Amén. Vamos a ver las cualidades del arca. El arca de la alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo, también llamada el arca del testimonio. Lo primero que Yahweh, que es el nombre en hebreo del Señor, le detalló a Moisés cuando le dio las instrucciones para construir el tabernáculo o la tienda de reunión también, fue el modelo y el diseño del arca. Todo que iba a ser el objeto principal y más importante, no solo la tienda de reunión, sino también todo el campamento de Israel. El cofre en sí mismo medía 2,5 codos
de largo y 1,5 de ancho. 1,5 de alto, ¿sí? Entonces ahí dice el centímetro. 111 centímetros por 67 centímetros y por 67 centímetros. Y estaba hecho de madera de acacia, revestido de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Coronada el arca, un artístico borde de oro en forma de guirnalda. Sobre ella en derredor, la segunda parte del arca, su cubierta estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la misma longitud y anchura que el cofre. Sobre esta cubierta había montados 2 querubines de oro, ¿sí? Por eso le leí Isaías, como Dios le mandó el diseño, porque Dios dice no se hagan imágenes, pero Él estaba mostrando lo que realmente sucede en el mundo espiritual. En el mundo natural estaba mostrando algo que simboliza el mundo espiritual. Y esos querubines de oro, de labor de martillo, cada uno en su extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta protectoramente, ¿sí? A esta cubierta también se la conocía como el propiciatorio, o cubierta de propiciatoria. Para transportar el arca se suministraban largos barrales, hechos también de madera de acacia revestida de oro, e insertados a través de 2 anillos de oro a ambos lados del cofre. Como estos barrales no se podían quitar de sus anillos, nunca había necesidad que los portadores del arca la tocaran. En las esquinas había 4 patas para caminar, patas flexionadas como para caminar, para que no se apoyasen directamente en el suelo, aunque no se sabe qué altura tenían. Dice, parece que los anillos estaban montados juntos por encima de las patas, o quizás sobre las mismas. El arca hacía las veces del archivo sagrado para conservar ciertos artículos que servían de recordatorio o testimonio. Las 2 tablas del testimonio o los 10 mandamientos eran su principal, ¿sí? El lugar, el santísimo, por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová, ¿sí? Ahí ellos guardaban ahí la palabra de Dios que Dios le había entregado a Moisés, los 10 mandamientos, ¿sí? Ahí adentro. Y esa arca era colocada en el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios, que el sacerdote o el que ministraba el altar tenía que estar designado por Dios y entraba una vez al año sin pecado y tenía que ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo antes de entrar ahí, porque también corría riesgo de morir ante la santidad de Dios. Amén. Con todo esto que le estoy diciendo, vamos a ir comprendiendo por qué Dios envió a Cristo, que fue el sustituto. Y por qué la Biblia dice que Él abrió el velo, que Él es el camino que abre el velo para entregar al lugar santísimo. Porque cualquier persona de cualquier tribu, nación, puede entrar a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. Cualquiera que le crea a Dios, diga Jesús es mi Salvador, y se rinda y empiece a ser transformado y santificado y venga sobre él el Espíritu Santo, esa persona puede entrar al lugar santísimo, ¿sí? En lo espiritual. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro, ¿sí? El arca estuvo en varios lugares. Estuvo en la tienda de reunión. Cuando ellos estaban en el desierto, Dios les hizo hacer el arca del pacto para poner los 10 mandamientos. Y después más adelante el pueblo caía en pecado, perdían delante de sus enemigos. El arca también se llevaba a la guerra y no se llevaba por cualquiera, tenían que llevar los sacerdotes de cada punta por los barrales, ¿sí? Y ellos iban delante y aún Dios abrió el Jordán
cuando tenían que ir a conquistar Jericó. Detuvo las aguas cuando los sacerdotes tocaron con su pie el agua. Dios detuvo las aguas que caían de un costado y se secó el río y pasaron todo el pueblo para conquistar Jericó. Entonces esto nos enseña que el arca, que representa la presencia de Dios, abre caminos. Abre caminos donde uno no puede pasar naturalmente. Y que también representa que no hay que tratar esa presencia con desmerecimiento o falta de honra. Que hay que tener un sumo respeto a la presencia de Dios, ¿sí? Que no es un juego, ay, yo ya siento la presencia y voy y vengo y hago lo que quiero. No, eso no es un juego. Estamos recibiendo de la gracia de Dios, estamos buscando a Dios, y Dios lo que más anhela es que nos consagremos a Él. Amén. Podemos ver que el arca también estuvo cuando el profeta Elí, fue en el tiempo de que Samuel fue dedicado después. Samuel había sido dedicado al servicio en el altar, al templo, y Dios lo llamó como profeta desde niño, al profeta Samuel. En ese tiempo Elí era el sacerdote que ministraba, estaba a cargo del lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba el lugar santísimo. Pero él tenía 2 hijos que cometían cosas horribles y aún a la puerta del templo cometían pecados. Y Dios estaba enojado y le había dicho a Samuel, desde niño le dice, que Dios iba a traer juicio a la casa de Elí. Iba a haber una maldición después generacional, por eso Saúl después terminó matando a los sacerdotes descendientes de Elí, porque Elí no era que él pecaba, sino que él no los estorbaba a sus hijos para que dejen de cometer esas maldades en un lugar santo. Entonces Dios dice que también los padres somos responsables de nuestros hijos. Dios nos va a pedir cuenta, nuestros hijos hacen maldades y nosotros no los estorbamos, no los reprendemos. Dios le trajo a ese sacerdote juicio. Y se lo había revelado al profeta Samuel aún cuando era niño. Resulta que entraron en guerra con los filisteos, que era una nación que oprimía a Israel. Siempre estaban en guerra y los filisteos muchas veces los oprimían por causa de que Israel no tenía fuerza por las desobediencias. Entonces quiere decir que nosotros muchas veces caemos delante del enemigo, no porque no tengamos la gracia de Dios para vencerlo, sino por la desobediencia en que andemos. Estos 2 varones tuvieron temor y dicen, vamos a llevar el arca a la guerra, porque los filisteos se habían juntado para hacerle guerra a Israel. Y fueron con temor y llevaron el arca, los hijos de Elí, sin que el padre lo sepa y sin preguntar. Resulta que Israel perdió la guerra contra los filisteos y los filisteos capturaron el arca. Y mire lo que sucedió. El Señor no necesita que nadie lo defienda, ¿no? Se la llevaron el arca estos y después la terminaron poniendo en el templo del dios idólatra de ellos que se llamaba Dagón. ¿Sabe cómo terminó Dagón? Vinieron, Dagón estaba en el piso con los brazos partidos, porque siempre estaba así, los brazos partidos y separados. Lo levantaron a Dagón. ¿Qué pasó con Dagón? De vuelta a Dagón al piso, ya le cortaron la cabeza a Dagón. Y se asustaron y empezó a haber plagas. Y la iban pasando de los lugares de los filisteos y empezaron a haber plagas, ratones, cantidad de cosas. Por el Dios hacía juicio sobre los filisteos por el pecado de ellos, por la idolatría, por la inmundicia que había ahí. ¿Y sabe qué terminaron haciendo los filisteos? Les devolvemos el arca. No las podemos tener. Es más, le vamos a hacer una ofrenda. Y le preguntaron a los sacerdotes paganos, ¿qué hacemos? No la podemos devolver así. Bueno, tienen que hacer una ofrenda de oro con esas plagas. Así que les regalaron ratones de oro y todo lo que había de oro.
y le devolvieron el arca. Entonces esto me deja ver. También lo podemos ver en la vida de David, pero vamos a seguir hablando de algunos detalles del arca. Ahora vamos a seguir diciendo cómo es que esa presencia trae juicio, pero también trae bendición, también trae vida. Ahora estamos en el nuevo pacto, donde la sangre de Cristo nos cubre, y si nos arrepentimos, Dios empieza a restaurar, a cambiar, a transformar. ¿Cuánto dice la mente? Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro el altar. Estaba frente en el lugar santísimo. Ahí está hablando de Salomón, en presencia de Yahweh. Siguió haciéndose manifiesta cuando los filisteos, eso es lo que está, se apoderaron del arca y se llevaron a Asdod para colocarla en presencia junto a la imagen de Dagón. Aquella noche la imagen de ese dios cayó rostro a tierra. A la noche siguiente la estatua cayó de nuevo delante del arca y quedó con la cabeza y las palmas de las manos separadas del cuerpo. En el transcurso de los 7 meses siguientes, el arca fue pasando de una ciudad filistea a otra, y según pasaba, plagaba a los filisteos con hemorroides, y dejó el Ecrón sumida en una confusión mortífera, hasta que finalmente fue devuelta a Israel, junto con la ofrenda por la culpa requerida. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Después en Éxodo 25 a 16. También se guardó en ella, bueno, eso es lo que dice, otra cosa que había dentro, aparte de las tablas de los mandamientos, de las tablas de piedra, había un jarrón de oro, que ahí estaba el maná que Dios le daba en el desierto a los israelitas, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sabe qué representan estas cosas? La palabra de Dios de cada día, el maná del cielo. La vara de Aarón que reverdeció representa el nuevo nacimiento. Alguien que está seco, que está muerto por el pecado, Dios le da vida. Entonces, todo eso representa la presencia de Dios en un corazón. Ahora, cada persona es un arca. Los creyentes que nacieron de nuevo son el arca donde viene la presencia de Dios de adentro. La presencia de Dios. Y esa arca también espiritualmente nosotros la podemos llevar a donde vayamos. Habíamos dicho que ese que transporta el arca tiene que andar en santidad. Amén. Y cuando anda en santidad, Dios derrama bendición. ¿Cuánto dicen amén? Mira qué dice. Gloria a Dios. También se guardó allí una jarra de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que echó botones. También se guardó en ella, esa jarra de oro y la vara de Aarón. Pero más tarde, en algún momento anterior a la construcción del templo de Salomón, se sacaron de ella, dice. Poco antes de morir, Moisés dio una copia del libro de la ley a los sacerdotes levitas, y que la deberían guardar no dentro, sino al lado del arca del pacto. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos están conociendo más o menos qué es el arca de Dios? ¿Qué representa? ¿Qué cosas tenía? ¿Dónde estaba ubicada? Estaba ubicada en el lugar santísimo. Amén. ¿Y sabe que Jesús mismo era el arca? La Biblia dice que cuando Él fue traspasado, el corazón, cuando Él fue traspasado, salió sangre y agua. Y ahí abrió caminos, dice, para que cualquiera que le crea pueda entrar en la presencia de Dios, pueda entrar al lugar santísimo. Dice que cuando Jesús entregó su espíritu, murió, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo separaba el lugar santo del lugar, y dice que hubo un terremoto, que las piedras se abrieron. Amén. Hay un descubrimiento de un varón de Dios que es arqueólogo, que se encontró el arca de la alianza. Y no solo se encontró en un lugar, sino porque, mire, hay tanta mentira a través de la religión. Constantino fue uno de los que edificó la mentira, ¿sí?, en el catolicismo. Y allá mismo en Jerusalén plantaron, cerca de Jerusalén, una iglesia donde estaba la diosa Venus pagana,
Y ahí dijeron que ahí era donde Jesús había muerto, o donde Jesús había sido, estaba el sepulcro de Jesús, y eso es mentira. Porque la Biblia dice que Jesús fue sacado de la ciudad, fuera de la ciudad, a ser crucificado, en el monte del Gólgota, que es de la calavera. Y que ahí nomás José de Arimatea, que era un hombre rico, que era seguidor de Jesús secretamente, ofreció un sepulcro nuevo que él tenía por ahí, donde fue sepultado Cristo. Amén. Y este varón encontró ese lugar que hace 600 años atrás Jeremías sabía que el rey de Babilonia iba a invadir a Jerusalén, iba a llevarlos cautivos. Entonces sacaron el arca y la pusieron en otro lugar. Amén. Que le dicen la gruta de Jeremías. Y ese lugar, casualmente, 600 años antes, fue un lugar donde Jeremías colocó el arca. ¿Y sabe dónde estaba el arca? Abajo de donde fue crucificado Cristo. ¿Y sabe qué? Descubrieron que esa arca no estaba normal, tenía sangre arriba. Dice que cuando hubo el terremoto, lo que dice este varón que pudo haber sucedido, se abrió una brecha y la sangre de Cristo cayó hacia el arca. Dice que es la unión de... Y dice que esta sangre la analizaron. Ustedes lo pueden ver en lo que les envié a muchos que tienen el WhatsApp. Y lo subí por internet. Esta sangre la analizaron porque él se encontró divinamente con un varón que le financió, que eran arqueólogos israelitas que estaban buscando descubrimientos también del Torá, de las escrituras, y le financió toda esa excavación antes de que la haga. Y después fueron a analizar esa sangre, encontraron el arca, encontraron un montón de descubrimientos bíblicos, y ese varón es el mismo que encontró el arca de Noé, es el mismo que Dios usó para encontrar también las cosas de Faraón cuando fueron hundidos en el Mar Rojo. Esto para los incrédulos. Y se encontró el arca de la alianza en ese lugar. Y es un lugar donde lo describe la Biblia. Amén. Esa sangre dijeron que era humana, porque él no les dijo de quién era, no sabía. Era humana. Una. Dos, que esa sangre tenía unos cromosomas, dice que ellos la pusieron, no sé cómo es, para que la sangre se empiece a tomar vida, porque dice que la sangre cerca es sangre muerta. Pero él les dijo, ¿me pueden hacer ese favor? ¿Pueden hacer ese proceso para ver si sacamos alguna información de esa sangre? Se asombraron y empezaron a hablar uno al otro y dice, esta sangre está viva. Y tenía cromosomas que no eran naturales, era un hombre, tenía todo lo de la madre, porque todos conocemos la escritura que María concibió por el Espíritu Santo, no por una relación de hombre y mujer. Y dice que tenía 24 cromosomas, lo que no es normal, y tenía la mayoría de la madre, y tenía uno de masculino que no era conocido, que no era natural. O sea, era el Espíritu Santo que había dejado ahí. Y dice que cuando le preguntaron, ¿de quién es esta sangre que está viva después de tantos años? Y que estaba seca y la pudieron analizar igual. Y le dijo, esa sangre es de su Mesías. Llorando ese hombre. Así que mire cómo Dios preparó todo. Nadie sabía, porque se había profetizado que esa arca del pacto iba a desaparecer y que el pueblo no se iba a preocupar por el arca. Y nunca nadie iba a saber dónde iba a estar. Que después, más adelante, Dios lo iba a sacar a la luz. Y mire de dónde Dios la colocó. Cuán grande es su sabiduría y su gloria. Amén. Justo abajo de donde Cristo fue crucificado. ¿Y por qué por qué Dios hizo que haya un terremoto? Y se partieran las piedras y se abra, y el velo del templo se rasgue. ¿Y por qué Dios permitió que le traspasaran con una lanza? No solo para que haya certificado que Jesús realmente murió, sino que para que esa sangre corra a ese lugar, que donde Dios sella su pacto. Eso mismo pasó en el cielo. Dice que Cristo se presentó como el Cordero de Dios delante del altar del Padre.
y se presentó como una ofrenda, un sacrificio vivo por el pecado de toda la humanidad. Todos aquellos que le creen, dice San Juan, van a recibir el perdón, la salvación, y no solo eso, sino que van a ser engendrados hijos de Dios. No por obra natural, sino por obra del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver que esa arca del pacto trae una bendición poderosa, que representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Y que ese fuego en el altar que pudimos ver en Isaías, ese fuego lo tenemos que mantener, y si nosotros aprendemos a buscarlo y llevar la presencia de Dios a nuestro lugar, a nuestra casa, a nuestra iglesia, a donde vayamos, va Dios abriendo camino y va derrotando los enemigos y va haciendo fructificar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ninguno de los que están aquí están porque el pastor habla bonito, ¿no? A veces cualquier cosa. Pero usted está porque está la presencia de Dios. Y cuando nos congregamos y buscamos a Dios, ¿sí? Él viene. Y los jovencitos y las jovencitas que están viniendo ahora a la iglesia, no vienen porque le dan un choripán, no vienen porque le dan un juguetito, no vienen porque le pusimos un metegol adentro de la iglesia o un pool, o porque le decimos vayan a bailar que está todo bien, vayan y tomen, vayan y fumen, vayan y hagan cosas malas, que igual puede contarle que vengan a la iglesia. No, 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 acá se predica la verdad de Dios. Y ellos están porque Dios está cautivando sus corazones. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. No vamos a ganar a las almas con estrategias humanas que muchas veces ofenden a Dios. Vamos a ganar a las almas trayendo la presencia de Dios a esta iglesia, a cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios es lo que va a marcar.